Matemáticas 1, clase número 6. Y en esta clase hacemos una revisión. Recordemos que lo que hacemos siempre es una revisión, no está reemplazando lo que tenemos tratado en el módulo de la unidad número 1, ecuaciones y desigualdades en administración y economía. Nuestro cuarto bloque. Ese cuarto bloque básicamente tiene ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, logaritmos exponenciales y trigonométricas aplicadas a problemas de administración y economía como acciones, mercados de viviendas, decisiones sobre costos, inversiones, ingresos y fijación de precios. Lo que estaría marcado ahí en color rojo es lo que haríamos una revisión ahora, mirando algunos detalles técnicos y fundamentos. Recuerden que lo que nosotros buscamos es en cada uno de estos problemas dar fundamentos, tanto económicos como matemáticos. Y cuando uno pregunta, ¿y cómo me doy cuenta si en la resolución los incorporé? Me tengo que hacer la pregunta después que hago la resolución. ¿Dónde tengo conceptos o propiedades matemáticas incorporadas en las explicaciones? ¿Dónde tengo conceptos o propiedades económicas incorporadas en mis fundamentos? Si eso no aparece, entonces allí estoy fallando. Solamente me quedaron técnicas. Al mismo tiempo puedo mirar. ¿Tengo los procedimientos explicados y fundamentados dentro de matemática? No, los hice solamente con software. Bueno, entonces carecen de fundamentos matemáticos, así que precaución en ese sentido. Vamos a resolver dos problemas. Así que la clase, recuerden que la clase es rápida y la intención de esta clase es mirar de manera general lo que tenemos dentro de este bloque, el cuarto bloque de la unidad número 1, y que el video que les va a quedar de esta clase no debe considerarse como un sustituto o reemplazo de la lectura del material. No es que con esto es suficiente como para entender y hacer todo el trabajo práctico, simplemente es un recurso donde nos enfocamos únicamente en puntos centrales que nos parece para la discusión con relación a los contenidos que se abordan durante la semana nuestra de trabajo, y como es un video les permite a ustedes detenerse, volver, mirar, controlar con el material teórico y seguir avanzando. Vamos con nuestro primer problema. Nuestro primer problema nos dice, para la producción de cierto artículo de tipo artesanal, se estableció que si se fija un precio de unos 1.000 pesos por unidad, los consumidores demandarían unas 10.000 unidades con un costo total para producirla de unos 6.000 pesos. Por otra parte, la experiencia muestra que si el precio se reduce en un 25%, la demanda de los consumidores llega a 15.000 unidades con un costo total de producción de 6.500 pesos para todas ellas. Y nos hace dos preguntas. ¿Qué cantidad se debería producir para obtener la máxima utilidad? Fundamental la respuesta. Y si uno dispone de unos 7 millones de pesos para la producción, ¿cuántos artículos se podrían producir? Y si es conveniente producir esa cantidad, fundamentando la respuesta. Tengamos presente que habitualmente no les damos en los problemas así, con apartados A y B, sino sencillamente lo que decimos es realice un informe con fundamentos matemáticos y económicos de esta situación. En esos fundamentos es donde uno puede analizar, bueno, quiero mirar si tengo máximas utilidades, con qué dinero dispongo, si me conviene o no me conviene, esa capacidad para que ustedes sean críticos en lo que están haciendo. Acá lo hacemos dos apartados como para pensar en algunos aspectos que va a tener este informe. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería organizar datos que nosotros tenemos. Los podemos sistematizar en una tabla. Eso forma parte del informe. De acuerdo, disponemos de estos datos. Entonces, teníamos 10.000 unidades. El precio es de unos 1.000 pesos por unidad. El costo es de 6.000. Sabemos que van a ser 15.000 unidades, 750 porque disminuía ahí un 25%. Nos decía el problema y que tenía un costo de unos 6.500. Ahora miremos algunos detalles. Esto es que uno tiene que tener presente. Es necesario en nuestro informe definir cuáles son las magnitudes, las unidades de medidas y las variables que va a tener el problema. En nuestro caso, cantidades, precio, costos o magnitudes. Las unidades de medida serían unidades de ese producto, precio por unidad en este caso, o pesos, por ejemplo, para los costos. Y después usaremos algunas variables en particulares. Para cantidades, en la teoría económica, vamos a usar Q, para precio vamos a usar P, para costos vamos a usar C. Entonces empezamos a
definirlas. Bueno, Q, cantidades que van a estar dadas en unidades, P en precio, en este caso de pesos por unidad, C van a representar los costos, pero como me pide más cosas, necesito los ingresos, que lo puedo representar como I o IB de ingresos por ventas, con U de utilidades, y entonces vamos a intentar hacer un primer análisis. Tenemos muy pocos datos y eso forma parte del informe. Al tener pocos datos, básicamente si nosotros miramos, queremos relacionar precio con cantidad y como está dado, no es nada más que la ecuación de demanda. Tenemos dos puntos. Un modelo fácil, que es mirarlo, es el modelo lineal, pero no es el único y es después lo podemos ver contra software. Con costos también tenemos poca cantidad de datos, pero podemos pensar, bueno, los costos los puedo definir como costos fijos más costos variables. Así que si miramos, en este caso, un primer modelo, lo vamos a pensar lineal. Estos son mis fundamentos matemáticos. Si es lineal, tiene que ser de una forma de precio igual a una cierta constante por la cantidad más B. Y los ingresos, sé por teoría que no es nada más que la ecuación de demanda multiplicada por la cantidad, o sea, es precio multiplicado por cantidad. Así que primero necesito la ecuación de demanda. A partir de la ecuación de demanda, multiplicándola por la cantidad, me va a quedar la función de ingresos por ventas. Después, la de costos. Podría pensarla, dado que tengo dos puntos y no tengo mucho más datos, puedo pensar lo que son, tengo el costo variable multiplicado por la cantidad más los costos fijos, o sea, cuánto me cuesta hacer una de las unidades por los costos fijos, y las utilidades no son nada más que los ingresos por ventas menos los costos. Eso forma parte todo de las definiciones de lo que va a tener el problema. Entonces, un primer análisis lo vamos a pensar para que veamos cómo hacemos los fundamentos del modelo lineal. ¿Qué más podrían pasar por dos puntos? Y podríamos tener, sé que es una ecuación de demanda. Estos son los conceptos y propiedades económicas que uno coloca en el informe. Una ecuación de demanda, ¿qué debe ocurrir? Debe ser decreciente. Esto me indica que se van a demandar mayores cantidades de un determinado producto si el precio es cada vez más bajo, por ejemplo. Y tengo por dos puntos, básicamente, si lo veo matemáticamente, tengo muchas funciones que cumplen con ese requisito. Puedo pasar una recta, una función exponencial, una función potencial, una función logarítmica. Entonces, eso forma parte de mi informe. Tengo pocos datos. Un primer análisis podríamos pensar que es el modelo lineal. Pero ahora, ¿cómo sacamos el modelo lineal que no sea lo saque solo con software, sino cuáles son los fundamentos matemáticos? Entonces, vamos con los fundamentos matemáticos y le vamos a llamar estrategia 1. Tengo entonces ese conjunto y entonces yo estoy pensando, bueno, la función de demanda, si es lineal, debe ser de la forma P igual A por Q más B, donde A y B son constantes que yo las tengo que determinar. Pero tengo datos acá del problema. Me están dando que 10.000 son unidades, es el valor de Q, y tengo 1.000, que es el precio, entonces me quedaría una ecuación que va a tener dos incógnitas, el A y el B. O también lo puedo estar pensando, decir, ay, pero ¿por qué no lo veo más desde el punto de vista de lo que es una ecuación lineal? Una ecuación lineal tengo una pendiente, que la pendiente no es nada más que su tasa la tasa de variación, la tasa de crecimiento que tiene o de decrecimiento que tiene la función. ¿Y cómo se define en el caso de una ecuación de demanda? La variación del precio dividida la variación de la cantidad. Bueno, eso lo puedo saber, porque la variación de precio, aquí tengo una disminución y la variación de la cantidad tengo un aumento. Es cuestión de mirar qué es lo que ocurre, reemplazamos la variación de precio, tuvimos una disminución de 250 contra la variación de la cantidad, que son 5.000, es el 15.000 menos el 10.000. Ya con eso tenemos una de las constantes a determinar, la tasa de decrecimiento, en este caso, que es lógico que nos quede con una tasa negativa porque es una ecuación de demanda. Si simplificamos es menos 1 sobre 20, o lo puedo expresar en términos de decimales. ¿Cuándo expreso decimales o cuándo lo expreso con fracciones? Bueno, si tengo un determinado decimal que tiene infinitas cifras decimales, después de la coma uno dice, no me conviene expresarlo de esa forma, lo dejo como fracción. En este caso daría lo mismo de cualquiera de las formas. Me quedaría por calcular cuánto vale la constante B, la que tenemos en rojo. Bueno, pero si yo miro en términos matemáticos, lo que me quedó acá es una ecuación que aparece en tres variables, el P, Q y B.
Bueno, pero es cuestión de usar alguno de estos datos. Uso, por ejemplo, 10.000 y el 1000 de acá y me va a quedar una ecuación con una sola variable. Entonces, tomamos la primera. El precio es 1000 menos 1/20 por la cantidad que es 10.000, me queda más B. Si miro, esto es simplemente hacer una cuenta, es despejar, calcular el valor de B. Cuando lo resolvemos, bueno, menos 1/20 por 10.000 me queda menos 500. Es cuestión de sumar ambos miembros 500 o esta transposición de términos que uno dice y terminamos diciendo, bueno, B toma un valor que es 1500. Ya tengo entonces la ecuación de demanda. Es esa, es menos 1/20 por Q más 1500. No perdamos de vista todo lo que teníamos que hacer. Nos hace falta mirar los ingresos, los costos. Podríamos proceder de la misma manera con los costos. Esto es solo una mirada parcial del problema, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia 2? La estrategia 2 era la que había empezado a contar, decir, pensarlo como sistemas de ecuaciones, porque tengo entonces la ecuación de demanda, tomo los primeros valores, en este caso 10.000 para las cantidades y 1000, y cuando los sustituyo, me está quedando una ecuación que es lineal con dos incógnitas, que es A y B. Eso tiene infinitas soluciones porque básicamente es una recta desde el punto de vista matemático. Si quiero encontrar solución y que tenga única, tendría que encontrar otra ecuación lineal y es sustituyendo el 15.000 de las cantidades, 750 por el precio, y eso me otorga otra ecuación lineal. En realidad tengo ahí dos ecuaciones lineales y esto puede ocurrir que tenga solución única, porque básicamente las puedo ver que son rectas, eso lo vamos a perfeccionar cuando avancemos en nuestra materia, dos rectas, y qué pueden ocurrir dos rectas que están en el plano. Bueno, que se corte, entonces tienen un solo punto de contacto y hay una solución que es única, podrían ser rectas paralelas, ese sistema no tiene solución, o podrían estar coincidiendo y esto tiene infinitas soluciones. Sabemos que esto tiene solución, así que si lo miro desde el punto de vista geométrico, son dos rectas que tienen un punto en común. Recuerden que esto es, acá era aludiendo a lo que les mencionaba, es lo rápido que nos vamos en la explicación, porque todo esto está explicado en el módulo. Lo que hacemos acá es recuperar ideas principales, no es explicar por primera vez lo que pasa con el problema. El problema está desarrollado en el módulo. Acá avanzamos nada más en las explicaciones. Hay diferentes métodos. Un método que es básico es, bueno, si yo tengo dos ecuaciones que se satisfacen para los mismos valores, puedo despejar alguna de las variables. Me conviene, por ejemplo, despejar de la primera B, es la más simple. Podría despejar A, pero B es muy simple para despejar, es cuestión de transponer términos. Me va a quedar 1000 menos 10.000A. Y con ese valor lo sustituyo en la segunda ecuación. Si hago eso, me va a quedar una ecuación que tiene una sola variable, que es el valor de A. Es cuestión de agrupar términos, resolver, y me da menos 1/20 o menos 0,05. Teniendo el valor de A, es cuestión de volverse a esta ecuación que ya tenemos despejado aquí en B y encontramos cuál es el valor del B, que es el 1500. Entonces ya con eso podríamos incluso verificar en GeoGebra. Está bien, podríamos usar el comando soluciones de un sistema de ecuaciones y copio, así casualmente voy a decir soluciones, me va a decir cuáles son las ecuaciones cuando lo coloco el comando y me dice cuáles son las variables. Copio entre llaves, porque es un sistema de ecuaciones, y entre llaves cuáles son las variables A y B, me está diciendo, mira, menos 1/20 es el valor de A, porque así se lo pedí primero en este conjunto, y 1500 es la segunda, y con eso lo tengo. Entonces, armé esa ecuación de demanda. Precaución, que lo que hacemos con el software es controlar el resultado. No me exime el resto que son propiedades que uno está haciendo, métodos y estrategias dentro de matemática. Bueno, avancemos un poquito con este problema porque tratemos de buscar qué es lo que está ocurriendo y entonces nos vamos a GeoGebra como para mirar qué ocurre con todas estas funciones y hacer un avance muy rápido del problema. Si nos vamos, aquí teníamos. Entonces, yo voy a hacer esto. Otra forma de controlarlo es, voy a pensar cantidades con precio, me voy a crear una lista de puntos, las puedo ver si quiero acá cuáles son las listas. Esto lo que estaríamos es controlando. Lo que vamos a hacer es encontrar cuál es
una de las estrategias, en este caso, la lineal, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, vamos a buscar los puntos y cuál sería la solución que tengo en mi sistema. Tendríamos que buscar acá que nos aparezcan el 1000, perdone acá nos hace falta llegar hasta las 10.000 unidades para que se vean los puntos. Es acomodar nuestro sistema. Allá está. Y ahora decimos, bueno, ¿qué quiero? Quiero un ajuste lineal, que era el primero que nosotros teníamos. Ajuste lineal de la lista 1, colocamos un enter y ahí está nuestra ecuación. ¿Cómo podríamos hacer con los costos? De la misma forma. Podríamos pensar, así como hicimos el desarrollo ahora, acá lo quiero controlar. Van a ser las cantidades, pulsando la tecla control, miro lo de costos, vamos a crear la lista de puntos, tendríamos en este caso los valores deberíamos de estar viendo hasta el 6.000, así que no los estoy viendo el otro conjunto, acá está. Y hacemos un ajuste lineal, por ejemplo. Así que decimos, bueno, un ajuste lineal, en nuestro caso de la lista 2. Y es esto. Si miro SPAS, puedo hacer una lectura particular. Los costos, acá sería 0.1 de la cantidad más 5.000. Esto me estaría indicando cuánto me cuesta hacer cada una de las unidades. 0,1 es el costo variable por unidad, más los 5.000. El 5.000 son los costos fijos. Tendríamos que armar ahora la función de ingresos. ¿Cómo armo la función de ingresos? La función de ingresos no es nada más que la ecuación de demanda, que para nosotros es la función F, multiplicada por la cantidad. Bueno, así que vamos a colocar F, yo la voy a estar multiplicando por la cantidad, por X. Esto me estaría dando la función de ingresos. Perdón, F de X multiplicada por X. Eso me da la función de ingresos por ventas. Mira, entonces, estos son los ingresos. Y ahora, cómo saco cuentas con esto? Tengo la función de ingresos, tengo la función de costos. La función de ingresos, es más, puedo decir cosas al respecto de la función de ingresos. Estoy viendo que la función de ingresos es lógico que sea una función polinómica de grado 2. ¿Por qué? Porque la ecuación de demanda es una función lineal. Y si la función lineal la multiplico por la cantidad, me queda una función polinómica de grado 2. Es correcto que pase por el origen, porque para cero es la función de ingresos por ventas. Cero artículos vendidos, cero de ventas, cero ingresos para nosotros. Es esa la función, si bien la tenemos expresada como una multiplicación, es una polinómica de grado 2. Hay un momento en el cual se obtienen los máximos ingresos por ventas. ¿Cómo vamos a sacar la función de utilidades? La función de utilidades van a ser los ingresos, que en este caso es la función H. Así que vamos a decir, es la función H en la barra de entrada, menos la función de costos, que para nosotros es la función G. Así que esto es G de X. Y ahí tendríamos nuestra función. Uno dice, ups, pero ¿qué fue lo que aconteció? Me quedó exactamente lo mismo. No, no son exactamente lo mismo. Tienen una leve variación. Vamos a mirar cómo se diferencian una de las otras, porque me quedaron una sobre otra. Pero podríamos calcular para convencernos qué ocurre con determinados valores. Vamos a colocar acá un punto acá intermedio. Supongamos que tenemos los 12.000. Y lo que quiero ver acá es cuánto tengo. Vamos a colocar acá que estos son ingresos. Y lo que vamos a sacar acá es las utilidades para nuestro caso particular. La función de ingresos para nosotros es la función H, así que diríamos, esto es igual H de, tocamos esta cantidad y esto nos dan los ingresos. Y la función de utilidades es la función P, así que esto será igual a P de, tocamos las cantidades y no es exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que tenemos pequeña variación. Parece que estuviésemos en el mismo caso, que la función de ingresos coincide
pero esto no es cierto. Es más, podemos cambiar acá el 12.000 y vamos a colocar el valor 0. Si vemos el valor 0, para 0, casualmente los ingresos por venta son ceros, mientras que las utilidades son de menos 5.000. O sea, tenemos pérdidas que corresponden a los costos fijos, más allá que podríamos estar viendo que las gráficas coinciden. Bueno, acá hay que hacer los recortes adecuados de las gráficas. Esto ya lo vimos anteriormente. Entonces, las unidades de medida, recortar los ejes, hacer un gráfico apropiado. Nos vamos, entonces, avanzamos ahora con nuestro problema y vemos un segundo análisis. ¿Qué pasaría si yo quiero para la función de demanda que en lugar de ser una función lineal sea una función exponencial, por ejemplo? Entonces, la función exponencial debería tener este formato en punto de vista matemático y con las terminologías de lo que usamos en economía. Será P igual a una determinada constante por E elevado a una constante por la cantidad. Y nuevamente vamos a proceder de la misma forma. Los ingresos por venta van a ser precio por cantidad, los costos los vamos a tomar como costos variables por la cantidad más los costos fijos, las utilidades como los ingresos menos los costos. Pero ahora es cómo encontramos la ecuación de demanda pensando que es un modelo, en nuestro caso, es un modelo exponencial. Tenemos este valor y procedemos lo mismo, de la misma manera, en términos de estrategia, de cómo estábamos haciendo cuando construíamos la función lineal. Lo que podemos hacer es decir, bueno, tomo uno de los valores, me dice que el precio es de 1.000, que las cantidades es de 10.000, me queda esta cantidad. Si yo ahora lo que hago es, con el mismo, con el otro valor, hago exactamente lo mismo, me queda un sistema de ecuaciones. Y ahora trato de resolver este sistema de ecuaciones en el cual no es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces puedo decir, bueno, podemos despejar en ambos casos el valor de A, podemos ver qué es lo que ocurre. Le podemos pedir al software para ver qué es lo que ocurre. Claro, cuando le pedimos resuelve, me tira los valores exactos del valor de A y del valor de B. Por eso en ese caso hay que pedirles el aproximado y me está diciendo, mira, el valor de B, qué es lo que estaría ocurriendo y con eso nos permite y cuánto sería el valor de A y cómo lo podemos reconstruir. Fíjense que en este caso me arroja dos valores. Entonces uno dice, es este el que me está sirviendo. Porque cuando tiramos, hay veces habitualmente con 2 decimales, el programa me dice 712,87 y B vale 0. No puede ser que B tome el valor 0, porque si yo a B le doy el valor 0, 0 por cantidad me queda 0, E elevado a la 0 me queda 1 multiplicado por A, P igual a 712,87. Me queda una constante. No es cierto que la función de demanda es una constante. Esto se debe básicamente a que no hemos regulado en el software la cantidad de decimales. Ampliamos la cantidad de decimales y claro, me aparecen con mayores valores y esto me permite reconstruir. Bueno, vamos a GeoGebra para mirar, antes de pasar a GeoGebra, miremos qué es lo que nos pedía el problema. En realidad nos pide que cuáles eran las utilidades cuando son máximas, qué pasaba si teníamos 7 millones de pesos como para la producción. Entonces, con estas ideas nos volvemos a GeoGebra. En el caso de GeoGebra, vamos a tomar acá yo no quiero, vamos a eliminar algunas cuestiones de las que nosotros tenemos. No, vamos a tomar ahora el modelo exponencial por mirarlo de alguna manera, así que vamos a eliminar todos los cálculos que nosotros habíamos hecho. Esta era la ecuación de demanda que era lineal, dejamos la que corresponde a los costos que es correcto. Y lo que sí vamos a hacer entonces, a la lista 1 que nosotros teníamos, le hacemos un ajuste exponencial. Entonces, esto me queda un ajuste exponencial de la lista 1 y la vamos a mirar cuál es la que nosotros tenemos en este caso. Tiene que ser una función decreciente. Ya sabemos algunos comportamientos que tiene la función. Esta que tenemos acá en color gris en realidad es la función de costos, ¿no? Así que esta es la función de demanda. Tendríamos que hacer los recortes del adecuado. ¿Cómo era hacer estos recortes? Los repasamos básicamente acá en el sistema, en la vista gráfica, porque me voy a quedar ahora
quiero en el eje de las X, quiero solo la dirección positiva. Si quisiera hacer una gráfica adecuada de la función, de la ecuación de demanda, en este caso, usaríamos el comando función y usamos aquí función. ¿Cuál es la función? La función f, graficada desde 0 hasta, le vamos a colocar así unos 60.000, por ejemplo, destildamos, entonces me empiezan a quedar gráficos adecuados. No quiero que me aparezcan los puntos A y B porque quiero la gráfica, no quiero que me aparezca la etiqueta. Esto ahora me permitiría colocar, bueno, las magnitudes y unidades de medidas en los ejes, el título, esto es ecuación de demanda. Forma parte de mi informe, ¿no? Lo estoy contando rápido, pero está en los videos anteriores y está contado en el módulo. Saquemos cuál es la función de ingresos para nosotros. La función de ingresos es la función de demanda. Miren acá, aparece con 0. Esto es cuestión de el redondeo, ampliarlo. Le vamos a poner con 5 decimales, entonces ya me aparecen los valores que no era 0 esa constante. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. La función de ingresos para nosotros van a ser la función f, que va a estar multiplicada por la cantidad, o sea, f me queda multiplicado por x. Es esta que tenemos aquí en color gris. Sí, no me gusta el color gris. Esto es anecdótico, propiedades del objeto. Y uno dice, bueno, vamos a poner que los ingresos los hacemos en color azul, con un estilo mucho más grueso y opacidad, pero esto es gráficas nada más de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es esa la función que estamos teniendo de ingreso. Uno dice, a ver, qué es lo que ocurre? Vemos que los ingresos son máximos. Podríamos determinar con el software en qué momento esto tienen ingresos máximos. Me dice que es el punto E. Esto está en el orden de 17.380 unidades del producto y si lo estamos mirando en el orden de los 11.366.000. Me estaba preguntando si yo podía tener ingresos por ventas superiores a los 7 millones. Me vuelve el problema, porque eso era lo que decía. Es cierto que dispongo de hasta 7 millones para la producción. Entonces para la producción quiere decir que tengo que tener, no son por los ingresos por ventas, eso entonces tiene que ser para los costos, las utilidades nuestras, ahí lo tengo que interpretar. ¿Cómo veo? Solo dispongo de 7 millones, esto lo tengo que ver en la función de costos y cuántos artículos se podrían estar produciendo en este caso. Me vuelvo entonces al problema. Teniendo acá, ahora tengo que encontrar la función de utilidades. ¿Cómo hacíamos con la función de utilidades? Acá tengo la función de costos, pero miremos lo que estaría ocurriendo con la función de costos. Si yo miro, la función de costos se mantiene acá por debajo de la función de ingresos por ventas, así que las utilidades van a estar muy bien. ¿Cómo las marcamos? La función entonces y los ingresos por ventas, que es la función P, y le vamos a descontar la función de costos, que en nuestro caso hace falta colocar g de x en el software, ahí quedó, que se parece a lo que estaba pasando antes, que se solapan. Yo las voy a destildar, es esta, no significa que el máximo me coincide con ese valor, se lo puedo pedir casualmente el extremo donde está el máximo acá de esta función y me dice, es el punto G que está acá. Y miro y dice, sí, estarían coincidiendo entonces los máximos de la función de ingresos, básicamente con algunos valorcitos que se están diferenciando entre el punto E, perdón, es el punto E con el punto F. Así podríamos continuar con el problema, ¿no? Hay que hacer las gráficas adecuadas y tendríamos que ver qué ocurre con los 7 millones, si nos alcanzan o no. Nos vamos a otro problema. Disponemos de unos 300.000 pesos y queremos hacer una inversión de bajo riesgo. En este caso decidimos un plazo fijo tradicional en un banco con renovación mensual. Y preguntas que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuánto tiempo tendríamos? Porque a lo mejor lo quiero dejar en un plazo fijo porque lo quiero sacar una cierta cantidad de dinero a un determinado momento. Entonces uno podría decir, bueno, yo necesitaría sacar 500.000 pesos. ¿Cuánto tiempo lo puedo llegar a tener? Fundamenta esas respuestas, establece las restricciones del caso.
Si lo miro, podría ir a un simulador de un plazo fijo y, por ejemplo, colocar aquí, bueno, ¿qué pasa con los 300.000 pesos? Lo puse a 90 días, ¿no? Podría cambiar la cantidad de días y acá me está diciendo, bueno, la tasa nominal anual es del 50%. Algo que ya sabíamos era qué tipo de interés me arroja o me da un banco por un plazo fijo, que es un interés simple, no es un interés compuesto. Podría mirar por qué aparece 50% y 60,24. Bueno, esto lo puedo dar la explicación, básicamente como lo estoy renovando a 90 días, si yo lo renovara cada 30 días y la tasa permanece constante, entonces la tasa total es equivalente a el 60,24, no del 50%. Bueno, entonces sabemos que en nuestro caso si lo renovamos, porque si lo ponemos así a 90 días o un tiempo completo, es un interés simple, pero si lo renovamos cada 30 días, pensando que los 30 días me cae justo un día hábil y que la tasa se mantiene constante durante todo ese periodo, lo cual no necesariamente es cierto. Puede ser que ahora la encuentre en 50% y de acá a 30 días la tasa sea menor o la tasa sea mayor. Con esos supuestos, lo planteo entonces como una capitalización compuesta a un interés compuesto, entonces uno diría, bueno, estaría pensando cuánto el valor final va a ser de los 500.000 pesos, o sea, toda esta cuenta que yo tengo debería resultar, si lo leo de la derecha a izquierda, es todo lo que tengo en el miembro de la derecha debería ser mayor o igual al menos a los 500.000 pesos. Había que recordar que cuando veíamos la tasa de interés, esto fue de nuestro práctico anterior, era del 50%, entonces es 0,5. La capitalización la hacemos mensual por meses, en este caso, entonces lo dividimos por 12. Si hubiese sido en términos por día, dividiríamos por 366, 365, depende si es bisiesto o no. Yo lo voy a hacer renovándolo cada 30 días y lo que desconozco es el valor del exponente. Lo que nosotros tenemos en este caso no es nada más que una desigualdad exponencial. ¿Cómo se resuelve? Se tomarían logaritmos en ambos miembros, logaritmo acá en base 10, pero podríamos tomar logaritmo neperiano, vamos a tomar logaritmo en base 10 y aplicamos propiedades de logaritmo. Si tengo el logaritmo de una potencia, lo que puedo hacer es poner el exponente multiplicando por el logaritmo de la base. Esto me permite hacer una división en el caso de los logaritmos y me estaría diciendo, bueno, logaritmo de 5 tercios divido el logaritmo de 1 más 0,5 sobre 12, esto me da el valor de n y cuando saco la cuenta me dice 12,51. Pero como para nosotros en nuestra cuenta no son días, sino son meses, tenemos que dar una respuesta, es decir, esos son 13 meses, más o menos, vamos a obtener algo más de 500.000 pesos. ¿Con qué supuestos? Con que durante los 13 meses la tasa de interés se mantiene en el orden del 50%, porque si no, esto no es cierto la cuenta que estamos haciendo. ¿Lo puedo resolver con GeoGebra? Sí, es para verificar. Cuidado con esto, habitualmente tengo que estar cargándolo en cálculo simbólico, me tira la resolución eh, exacta y lo que uno tiene que pedirle es la aproximado y entonces es lo mismo. Entonces, recuerden, asumimos una tasa nominal anual que es constante del 50%. También lo que podríamos hacer en este término de desigualdades, para controlarlo, puedo usar entonces soluciones de una ecuación, esto es para controlar en el caso de GeoGebra, puedo usar soluciones o si no puedo usar el comando resuelve para controlar. Esto está el precaución, que es para verificar. No, esto no me exime a mí de estar explicando cuáles son las propiedades matemáticas para encontrar el valor de n. Entonces, de este problema, algunas cosas que nos queremos llevar. La primera resolución era esa, donde uno estaría, ahí falta todo el texto, estaríamos mostrando cuáles son todos los pasos y las propiedades matemáticas para lograr resolver una ecuación exponencial. Y por otro lado es si yo lo hago con GeoGebra. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuidado que en la primera muestra que uno sabe propiedades y técnicas de la matemática.
aunque no pone en evidencia competencias para comunicar y argumentar. Me está faltando toda la escritura y toda la interpretación. No es solo cuentas lo que tengo que estar haciendo, sino comunicar. Y si tomo el segundo, no muestra competencias para comunicar y argumentar, ni el manejo de propiedades y técnicas de matemática. Solo muestra que uno sabe tipear en el software una determinada ecuación y que busca el resultado. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase. Pueden quedar preguntas, consultas, que ustedes pueden acceder al foro para seguir dialogando y mirar en el material del módulo. Muchas gracias por la atención.